La oscuridad olía a pólvora y sangre. Diego Solano estaba arrodillado sobre piedras mojadas. Sus manos temblaban mientras sostenían a un hombre que se desangraba en sus brazos. Rafael Molina, su compañero, su hermano en todo menos en sangre, tenía los ojos abiertos pero ya no veían el mundo de los vivos. «Bouve», susurró Rafael en un español entrecortado por el dolor. Su voz sonaba como cristales rotos. «Bouve al niño». Diego apretó los dientes, tratando de detener la hemorragia con sus manos. Inútil. La bala había atravesado el pulmón. «No hables, Rafael. No hables. Ya viene ayuda». Mentira. Ambos lo sabían. Rafael tosió. Sangre en sus labios. Sus dedos se aferraron a la camisa de Diego con la fuerza desesperada de un moribundo. NGQBE bit. Las palabras se perdieron en un gemido. Diego miró alrededor con desesperación. El callejón estaba vacío. Las paredes de adobe reflejaban la luz de una sola lámpara de aceite que colgaba torcida, balanceándose con el viento del mar. Habían caído en la trampa como animales. Alguien los había traicionado. Entonces lo vio. Una sombra al final del callejón. Alta. Inmóvil. Vestida con sotana negra y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Pero Diego pudo ver la sonrisa. Una sonrisa fría, metálica, que brillaba bajo la luz mortecina. El hombre alzó la mano derecha. Un revólver. Diego, la voz del hombre en las sombras era suave, casi amable. Siempre fuiste demasiado confiado. El disparo rasgó la noche. Diego sintió el impacto en su hombro izquierdo, un golpe de fuego que lo lanzó hacia atrás. Rafael cayó de sus brazos. Diego intentó alcanzar su arma, pero sus dedos no obedecían. La sangre se deslizaba caliente por su pecho. La sombra se acercó. Paso lento. Botas pesadas sobre las piedras mojadas. Diego levantó la mirada. Por un instante, la luz de la lámpara iluminó el rostro del hombre. Ojos grises. Una cicatriz en forma de cruz rota sobre la muñeca derecha. «Recuerda este momento, Diego», susurró el hombre. «Porque volveremos a vernos». Luego desapareció en la oscuridad. Diego intentó gritar, pero solo salió sangre de su boca. Rafael ya no respiraba. Y el eco de esa risa fría seguía resonando en las paredes de Puerto de las Sombras. Diego Solano despertó con un grito atrapado en la garganta. Sudor frío empapaba su camisa. Sus manos aún temblaban como si todavía sostuvieran a Rafael. El corazón le latía con violencia, golpeando contra las costillas como un animal enjaulado. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. 3. La pesadilla. Siempre la misma pesadilla. 10 años y seguía siendo tan real como aquella noche. Se sentó en el borde de la cama de madera gastada. La habitación estaba sumida en penumbras, pero la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las grietas de los postigos de madera. Podía oír el canto lejano de un gallo y el susurro del viento que recorría las colinas de Andalucía. Diego se pasó las manos por el rostro. Tenía 48 años, pero algunas mañanas se sentía como si tuviera 100. Su cabello negro mostraba hebras plateadas en las sienes. Arrugas profundas rodeaban sus ojos color castaño, ojos que habían visto demasiado. Se levantó con movimientos lentos. Su hombro izquierdo le dolía cuando hacía frío. La vieja herida de bala que nunca había sanado del todo. Un recordatorio permanente de Puerto de las Sombras. Se vistió en silencio. Pantalones de cuero gastado. Camisa de algodón blanco. Botas de vaquero con suelas desgastadas por kilómetros de caminos polvorientos. No había espejos en su habitación. Diego no quería verse el rostro cada mañana.
Caminó hacia la ventana y abrió los postigos. El valle de sombra se extendía ante él como un lienzo pintado en tonos ocres y dorados. Su hacienda, un conjunto modesto de edificios de adobe y piedra, descansaba en una ladera suave. 100 hectáreas de tierra seca y testaruda. Corrales de madera donde dormían sus caballos. Un pozo de agua que nunca se secaba. Y más allá, las colinas interminables de Andalucía, ondulando hacia el horizonte como olas congeladas en el tiempo. Había construido esto con sus propias manos. 10 años de trabajo silencioso. 10 años intentando enterrar a el rastro bajo capas de normalidad. Diego salió de la casa. El aire de la mañana era fresco y olía a romero silvestre. Caminó por el sendero de tierra hacia el establo principal. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo. El cielo comenzaba a teñirse de rosa y naranja sobre las montañas del este. Pero algo estaba mal. Diego se detuvo. El silencio era demasiado profundo. Normalmente, a esta hora, Viento de Plata ya estaría relinchando su saludo matutino. El caballo andaluz de pelaje gris plateado, su posesión más preciada, siempre lo esperaba junto a la puerta del establo. Pero esta mañana no había sonido alguno. Diego sintió que algo se enroscaba en su estómago. Un instinto antiguo, oxidado por años de inactividad, pero que nunca moría del todo. El instinto del cazador. Aceleró el paso. Al llegar al establo, lo que vio confirmó sus temores. La puerta estaba abierta. No abierta de par en par como si alguien hubiera entrado a la fuerza, sino entreabierta con cuidado. El candado yacía en el suelo, cortado limpiamente. Herramientas profesionales. Nada de fuerza bruta. Diego entró despacio, sus ojos escaneando cada sombra. El box de Viento de Plata estaba vacío. Las huellas en el suelo de tierra contaban la historia. 4 hombres. Tal vez 5. Habían entrado durante la noche, probablemente entre las 2 y las 3 de la madrugada cuando el sueño es más profundo. Movimientos coordinados. Profesionales. Diego se arrodilló junto a las huellas. Sus dedos rozaron la tierra con una delicadeza casi reverencial. Una habilidad que había intentado olvidar durante 10 años, pero que su cuerpo recordaba como respirar. Botas de cuero fino. No baratas. Una de las huellas mostraba un desgaste irregular en el tacón derecho. Otro hombre cojeaba ligeramente. Y había algo más. Diego escarbó con cuidado en la tierra. Sus dedos tocaron metal. Lo levantó hacia la luz. Un botón de latón. Pequeño. Redondo. Con un grabado en relieve. Una cruz rota. El mundo se detuvo. Diego cerró los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El botón cortaba la piel de su palma, pero no lo sintió. Solo sentía el frío que se extendía desde su pecho, un frío que conocía bien. Asterisco cruz rota. El símbolo de los hermanos rotos. La banda liderada por Mateo Vega. Y detrás de todo esto, Diego sabía que había una sombra más oscura. Una sombra que llevaba 10 años esperando en las grietas del pasado. Guardó el botón en su bolsillo y se puso de pie. Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro, algo que había estado dormido durante una década comenzaba a despertar. El rastro estaba volviendo. Diego estaba de pie en el corral, observando las huellas que conducían hacia el sur, cuando escuchó la voz. ¿Diego? Se volvió. Lucas. El muchacho tenía 16 años, delgado pero fuerte, con el cabello oscuro despeinado por el sueño. Sus ojos marrones brillaban con preocupación. Llevaba puesta solo una camisa de dormir y pantalones, los pies descalzos sobre la tierra. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, frotándose los ojos. Escuché que saliste temprano.
Diego sintió que algo se apretaba en su pecho al ver al muchacho. Lucas. El niño que Rafael le había pedido proteger con su último aliento. El secreto más pesado que Diego cargaba. Viento de plata, dijo Diego con voz neutra. Se lo llevaron durante la noche. Los ojos de Lucas se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Quién haría algo así? No lo sé todavía. Pero era mentira. Diego sí lo sabía. O al menos tenía una idea muy clara. Lucas se acercó al establo, examinando la puerta rota con expresión de incredulidad. Esto es, el muchacho buscó las palabras correctas. ¿Crees que fueron ladrones comunes? No, respondió Diego simplemente. Lucas lo miró, esperando más explicación, pero Diego ya se había dado la vuelta, caminando hacia la casa con pasos medidos. Diego, llamó Lucas, corriendo detrás de él. ¿Qué vas a hacer? Ir al pueblo. Informar al capitán Torres. ¿Solo eso? Había incredulidad en la voz de Lucas. Viento de plata es el mejor caballo que has criado. Sin él, la hacienda. Lo sé, interrumpió Diego, sin detenerse. Entonces déjame ir contigo. No. ¿Por qué no? Diego se detuvo en seco. Se volvió para mirar a Lucas. El muchacho lo miraba con esa expresión testaruda que Diego conocía tan bien. La misma expresión que Rafael solía tener cuando tomaba una decisión. Porque necesito que te quedes aquí, dijo Diego con firmeza. Cuida de los otros caballos. Asegura los establos. No sabemos si volverán. Lucas apretó la mandíbula, claramente insatisfecho con la respuesta, pero asintió de mala gana. Está bien. Diego puso una mano sobre el hombro del muchacho. Un gesto breve, incómodo. Diego nunca había sido bueno con las muestras de afecto. Volveré antes del anochecer, dijo. Mantente alerta. Lucas asintió de nuevo. Pero mientras Diego se alejaba, el muchacho murmuró algo en voz baja. Una canción. Diego se congeló. Era solo una melodía tarareada, casi inconsciente. Pero Diego la reconoció de inmediato. Su corazón se estrujó con violencia. Asterisco Canción de la Luna. Una vieja tonada andaluza. Rafael solía cantarla. Cada noche, cuando Lucas era apenas un bebé que lloraba en la oscuridad, Rafael la cantaba para calmarlo. Diego nunca le había dicho a Lucas de dónde venía esa canción. Nunca le había contado que a veces, cuando el muchacho era pequeño y no podía dormir, Diego se quedaba en la puerta de su habitación, cantando esa misma melodía en voz tan baja que apenas era un susurro. Ahora Lucas la tarareaba sin saber que estaba cantando la canción de su padre muerto. Diego cerró los ojos por un instante. Luego siguió caminando sin decir palabra. Algunas verdades eran demasiado pesadas para llevarlas en voz alta. El pueblo de Colinas Rojas era pequeño y polvoriento, una colección de edificios de adobe apiñados alrededor de una plaza central. Una fuente seca. Una iglesia con el campanario agrietado. Y la oficina del capitán Torres, un hombre corpulento con bigote espeso que servía como la única autoridad oficial en 50 kilómetros a la redonda. Diego llegó al pueblo a media mañana. El sol ya golpeaba fuerte sobre las calles de tierra. Algunos vecinos lo saludaron con gestos breves. Diego respondió con asentimientos corteses pero distantes. En 10 años se había ganado la reputación de ser un hombre reservado pero honesto. Alguien que prefería la soledad de su hacienda al bullicio del pueblo. Nadie hacía demasiadas preguntas. En Andalucía, todos tenían secretos. Pero hoy, al entrar en la oficina de Torres, Diego notó que algo era diferente. La sala estaba llena de gente. Rancheros. Vaqueros. Incluso algunas mujeres. Todos hablando al mismo tiempo,
voces superpuestas en un caos de ira y miedo. El capitán Torres estaba de pie frente a un mapa clavado en la pared, alzando las manos en un gesto inútil por calmar a la multitud. Por favor. Un momento. Orden. Diego se quedó junto a la puerta, observando. Capitán. Gritó un hombre alto con sombrero de ala ancha. Me robaron 3 caballos anoche. 3 de mis mejores andaluces. Esto es intolerable. A mí me llevaron 2, dijo otro hombre, un ganadero llamado Esteban Ruiz. Y cortaron el candado igual que a Jiménez. Torres se pasó la mano por el bigote, claramente superado por la situación. Entiendo su frustración, señores. Pero deben comprender que... ¿Qué comprenda qué? Interrumpió una mujer de mediana edad, la viuda Martínez. ¿Qué estamos a merced de una banda de ladrones mientras usted se queda aquí sin hacer nada? El murmullo de aprobación recorrió la sala. Diego escuchó en silencio. 9 caballos en total. Todos robados la misma noche. Todos con el mismo método, candados cortados, huellas borradas con cuidado, desaparición limpia. Profesionales. Diego. La voz lo sacó de sus pensamientos. Se volvió y vio a un hombre mayor acercándose a él. Cabello completamente blanco. Ojos azules penetrantes. Vestía sotana negra. Padre Esteban. El sacerdote de Colinas Rojas. Un hombre que llevaba 30 años en el pueblo, respetado por todos. Diego lo conocía de vista, habían intercambiado saludos corteses en las contadas ocasiones que Diego asistía a misa. Padre, saludó Diego con un gesto de cabeza. Escuché que también te robaron un caballo, dijo Esteban con voz suave. Viento de plata, ¿verdad? Una pérdida terrible. Así es. Esteban lo estudió con esos ojos penetrantes. Había algo en la mirada del sacerdote que incomodaba a Diego, aunque no podría decir exactamente qué. Estos son tiempos oscuros, murmuró Esteban, casi para sí mismo. A veces el pasado regresa cuando menos lo esperamos, ¿no crees? Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión neutra. Supongo que sí, padre. Antes de que Esteban pudiera responder, el capitán Torres alzó la voz sobre el ruido. Señores. Señoras. He decidido formar una partida de búsqueda. Saldremos al mediodía hacia... ¿Hacia dónde, capitán? Interrumpió alguien. No tenemos ni idea de hacia dónde fueron. Las huellas apuntan al este, respondió Torres, señalando el mapa. Hacia el paso del diamante. Creo que... Están equivocados. Todas las miradas se volvieron hacia Diego. Había hablado sin pensar, dejando que el instinto tomara el control. Ahora todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Torres frunció el ceño. Disculpa, Diego. Diego dio un paso al frente, sabiendo que ya no había marcha atrás. Las huellas que apuntan al este son falsas, dijo con voz calmada pero firme. Fueron plantadas deliberadamente. Los ladrones se dirigieron al sur. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y cómo diablos sabes eso? Preguntó Jiménez con tono burlón. ¿Eres rastreador ahora? Diego ignoró el sarcasmo. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, uno que guardaba para anotar detalles sobre sus caballos, y lo abrió en una página en blanco. Con movimientos rápidos pero precisos, comenzó a dibujar. Uno de los caballos que están usando tiene una herradura desgastada en el casco delantero derecho, explicó mientras dibujaba. La marca es distintiva. La encontré en mi establo, pero también vi la misma marca en el camino sur, oculta bajo arbustos que fueron movidos recientemente. Los hombres se acercaron para ver el dibujo. Era increíblemente detallado.
Además, continuó Diego, los ladrones usaron herramientas de corte mexicanas. El patrón del corte en el candado es inconfundible. Y hay algo más. Sacó el botón de latón de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esto lo encontré en mi establo. Es un símbolo conocido entre ciertas organizaciones. Torres tomó el botón, examinándolo con el ceño fruncido. Una cruz rota, murmuró. ¿Qué significa? Diego dudó. Decir demasiado revelaría cosas que había mantenido ocultas durante 10 años. Pero la vida de 11 caballos estaba en juego. Y posiblemente también vidas humanas. Es la marca de una banda de contrabandistas, dijo finalmente. Operan en la frontera con Marruecos. Se hacen llamar los hermanos rotos. El silencio cayó sobre la sala como una losa de piedra. Fue Padre Esteban quien habló primero. Qué interesante, dijo el sacerdote con una sonrisa extraña. ¿Cómo es que un simple criador de caballos conoce tanto sobre bandas de contrabandistas, señor Solano? Diego sintió que todas las miradas se clavaban en él. Torres entrecerró los ojos. Es una buena pregunta, Diego. ¿Cómo sabes todo esto? Diego podía sentir el peso del momento. Podía dar marcha atrás. Inventar una excusa. Mantener la farsa de los últimos 10 años. Pero Viento de Plata estaba perdido. Y si los hermanos rotos estaban involucrados, más personas morirían. Además, Padre Esteban ya lo sabía. Diego podía verlo en sus ojos. De alguna manera, el sacerdote conocía la verdad. Diego respiró hondo. Porque hace 10 años, dijo lentamente, mi trabajo era rastrear y capturar a hombres como ellos. El silencio se volvió aún más profundo. ¿Tu trabajo? Repitió Torres. ¿Qué clase de trabajo? Antes de que Diego pudiera responder, Padre Esteban habló. Su voz era suave, pero cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. Diego Solano, dijo el sacerdote. O debería llamarte por tu verdadero nombre. El rastro. La sala explotó en murmullos y exclamaciones ahogadas. Diego cerró los ojos por un instante. La máscara había caído. 10 años de silencio, destruidos en un segundo. ¿El rastro? Torres lo miraba como si lo viera por primera vez. ¿El rastreador de la Guardia Civil? ¿El hombre que capturó a Vicente el Cuchillo? ¿Ese rastro? Diego no respondió. No hacía falta. Su silencio era confesión suficiente. La reunión terminó en caos. Torres intentó hacer más preguntas, pero Diego se negó a hablar más. Dijo que iría al sur por su cuenta, que no necesitaba ayuda, que solo quería recuperar su caballo. Los hombres del pueblo lo miraban ahora con una mezcla de asombro, desconfianza y miedo. El rastro era una leyenda. Se decía que podía seguir a un hombre a través de 100 kilómetros de desierto sin perder el rastro. Que nunca fallaba. Que era más fantasma que hombre. Y durante 10 años, ese fantasma había estado viviendo entre ellos, fingiendo ser un simple criador de caballos. Diego salió de la oficina de Torres sin mirar atrás. El sol del mediodía golpeaba las calles polvorientas. Podía sentir los ojos de la gente sobre él mientras caminaba hacia donde había dejado su caballo. Pero alguien lo estaba esperando. Lucas. El muchacho estaba de pie junto al caballo de Diego, con los brazos cruzados y expresión furiosa. Te dije que te quedaras en la hacienda, dijo Diego con voz cansada. Y yo te dije que quería ir contigo, replicó Lucas. Pero aparentemente hay muchas cosas que no me has dicho. Diego se detuvo. Lucas. ¿El rastro? La voz del muchacho temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. ¿Has estado mintiéndome todo este tiempo? Todo lo que me contaste sobre ser solo un vaquero, sobre querer una vida tranquila, ¿todo era mentira?
No era mentira, dijo Diego quedamente. Era la verdad. Solo que no toda la verdad. ¿Y cuál es la diferencia? Diego no tenía respuesta para eso. Lucas dio un paso hacia él, los ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Toda mi vida he vivido contigo, dijo el muchacho. Toda mi vida. Y ni siquiera sé quién eres realmente. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. Porque Lucas tenía razón. El muchacho no sabía quién era Diego. Y lo que era peor, tampoco sabía quién era él mismo. No sabía que Rafael Molina era su padre. No sabía cómo había muerto Rafael. No sabía que Diego cargaba la culpa de esa muerte cada día. Lucas, comenzó Diego, pero no sabía cómo continuar. El muchacho lo miró durante un largo momento. Luego habló con voz fría, distante. Voy contigo. No. No es una pregunta, dijo Lucas. No puedes detenerme. Si intentas irte solo, te seguiré de todos modos. Y ambos sabemos que eso sería más peligroso. Diego estudió al muchacho. Lucas había crecido. Ya no era el niño que lloraba en las noches pidiendo a un padre que nunca conoció. Era casi un hombre. Testarudo. Valiente. Y terriblemente parecido a Rafael. Será peligroso, advirtió Diego. No me importa. Podrías morir. Entonces moriré sabiendo la verdad, replicó Lucas. Que es más de lo que he sabido viviendo contigo. La frialdad en su voz dolió más que cualquier insulto. Diego suspiró. Sabía que había perdido esta batalla antes de empezar. Está bien, dijo finalmente. Pero haremos esto a mi manera. Sigues mis órdenes. Sin preguntas. ¿Entendido? Lucas asintió. Entendido. Y Lucas, agregó Diego, su voz más suave. Cuando todo esto termine, te contaré la verdad. Toda la verdad. Te lo prometo. El muchacho lo miró durante un largo momento. Luego asintió de nuevo, aunque la desconfianza no había abandonado sus ojos. Más te vale cumplir esa promesa. Partieron al mediodía. Diego llevaba lo mínimo, agua, algo de comida seca, su revólver y un viejo catalejo que había guardado durante 10 años en el fondo de un baúl. Lucas iba armado con un rifle que Diego le había enseñado a usar cuando tenía 12 años. Cabalgaron en silencio durante horas, siguiendo las huellas que solo Diego podía ver. El rastro los llevó hacia el sur, a través de colinas secas y cañones estrechos. El sol golpeaba sin piedad, pero Diego no se detenía. Lucas lo seguía sin decir palabra, observando cómo Diego leía el terreno como si fuera un libro abierto. Una rama rota aquí. Marcas de cascos allí. Pequeñas señales que para cualquier otra persona serían invisibles. Era impresionante. Y aterrador. Porque Lucas se daba cuenta de que el hombre con el que había vivido toda su vida había estado escondiendo una parte fundamental de sí mismo. Cuando el sol comenzó a descender, Diego finalmente se detuvo junto a un afloramiento rocoso que ofrecía algo de sombra. Desmontó y comenzó a preparar un pequeño fuego. Lucas lo imitó, pero mantuvo la distancia. Acamparemos aquí esta noche, dijo Diego sin mirarlo. Mañana al amanecer seguiremos el rastro. Lucas asintió en silencio. Comieron en silencio. Cecina seca y pan duro. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, creando sombras danzantes en las rocas. Fue Lucas quien finalmente rompió el silencio. ¿Tienes arrepentimientos? Diego levantó la vista de las llamas. ¿De qué? De lo que hiciste. Cuando eras. El rastro. Diego permaneció callado durante tanto tiempo que Lucas pensó que no iba a responder. Luego, con voz tan baja que apenas era un susurro, Diego habló. Cada día, dijo.
Cada noche. Cada momento que respiro. Lucas lo miró sorprendido. Había esperado excusas. Justificaciones. Pero no esto. No esta honestidad brutal. ¿Por qué? Preguntó el muchacho. ¿Qué hiciste que fue tan terrible? Diego cerró los ojos. El rostro de Rafael apareció en su mente. Siempre estaba ahí, esperando en las sombras de sus pensamientos. Confié en la persona equivocada, dijo finalmente. Y alguien que amaba murió por mi error. El silencio volvió a caer entre ellos, pero ahora era diferente. Menos hostil. Más humano. Lucas miró el fuego, procesando las palabras. ¿Por eso te escondiste? ¿Por eso construiste la hacienda y viviste como si no fueras nadie importante? Sí. ¿Funcionó? Diego abrió los ojos y miró al muchacho. Había tanto de Rafael en ese rostro. Los mismos ojos oscuros. La misma determinación testaruda. No, admitió Diego. El pasado nunca muere, Lucas. Solo, espera. Lucas asintió lentamente, como si finalmente comprendiera algo. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Ahora que todos saben quién eres? Diego miró las llamas. En su mente, veía la cruz rota grabada en el botón. Veía la sombra con sotana al final del callejón. Veía a Rafael muriendo en sus brazos. Ahora, dijo suavemente, termino lo que empecé hace 10 años. No dijeron nada más esa noche. Lucas finalmente se acurrucó junto al fuego y se quedó dormido, exhausto por el viaje y las emociones del día. Diego permaneció despierto, vigilando. Sus ojos escaneaban la oscuridad, buscando amenazas. Pero también escuchaba. Escuchaba la respiración suave de Lucas. Escuchaba el crepitar del fuego. Y en algún lugar, muy lejano, escuchaba el eco de una canción. Asterisco canción de la luna. Diego cerró los ojos y, muy bajito, casi sin voz, comenzó a cantarla. La misma canción que Rafael cantaba cuando Lucas era un bebé. La misma canción que Diego había cantado durante 10 años, parado en la puerta de la habitación del muchacho, creyendo que nadie lo escuchaba. Ahora la cantaba abiertamente, sabiendo que Lucas dormía y no podría oírlo. Y por primera vez en 10 años, Diego sintió que algo dentro de él comenzaba a romperse. No sabía si era el principio de la sanación o el principio del fin. El amanecer pintó las colinas de tonos rosados y dorados. Diego despertó con el primer rayo de luz. No había dormido realmente, solo cerrado los ojos durante breves intervalos, siempre alerta. Viejas costumbres que el cuerpo no olvidaba. Lucas aún dormía, acurrucado junto a las brasas moribundas del fuego. Su rostro se veía joven y vulnerable en el sueño. Casi como el niño que había sido hace tantos años. Diego se levantó en silencio y caminó hacia el borde del campamento. Desde allí podía ver kilómetros de terreno ondulado. Colinas secas. Cañones profundos. Y más allá, las montañas grises que marcaban la frontera con Marruecos. Los hermanos rotos estarían moviéndose hacia allá. Diego lo sabía con la certeza de un hombre que había perseguido a docenas de bandas similares. Buscarían refugio en las montañas, donde los caminos eran traicioneros y las autoridades no se aventuraban. Pero Diego conocía esas montañas. Las había recorrido durante años. Buenos días. Diego se volvió. Lucas estaba despierto, de pie junto al fuego apagado. El muchacho lo miraba con expresión cautelosa, como si no estuviera seguro de cómo actuar después de la conversación de anoche. Buenos días, respondió Diego. Prepárate. Salimos en 10 minutos. Lucas asintió y comenzó a recoger sus cosas. Mientras el muchacho estaba ocupado, Diego sacó un pequeño cuaderno de su alforja.
Era viejo, con las páginas amarillentas y manchadas. Lo había guardado durante 10 años sin atreverse a abrirlo. Pero ahora, con dedos temblorosos, pasó las páginas. Dibujos. Mapas. Notas escritas con letra apresurada. Y en una página cerca del final, una fotografía vieja y descolorida. Rafael Molina. De pie frente a la cámara con una sonrisa torcida. Joven. Lleno de vida. Un brazo alrededor de los hombros de Diego. Ambos vestidos con uniformes de la Guardia Civil. Diego pasó el dedo sobre el rostro de Rafael. 10 años y todavía dolía como si hubiera sido ayer. ¿Listo? La voz de Lucas lo sacó de sus pensamientos. Diego cerró el cuaderno rápidamente y lo guardó. Listo. Cabalgaron hacia el sur durante horas. Diego iba adelante, deteniéndose ocasionalmente para examinar el suelo, las rocas, las ramas de los arbustos. Lucas lo observaba en silencio, fascinado a pesar de sí mismo. Era como ver a un hombre leer un idioma invisible. Diego se arrodillaba junto a una piedra desplazada, la tocaba con los dedos, luego miraba el ángulo del sol. Se ponía de pie y señalaba hacia un cañón estrecho. Por ahí. No explicaba cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Después de la tercera vez que esto sucedió, Lucas finalmente habló. ¿Cómo lo haces? Diego lo miró por encima del hombro. ¿Hacer qué? Leer el rastro. Es como si, Lucas buscó las palabras. Es como si vieras cosas que no existen. Diego desmontó y le hizo una señal a Lucas para que hiciera lo mismo. Se acercaron a un arbusto de enebro. A simple vista, no había nada especial en él. Mira aquí, dijo Diego, señalando una rama pequeña. ¿Ves algo inusual? Lucas frunció el ceño, estudiando la rama. No. Mira más de cerca. El extremo de la rama. Lucas se inclinó. Entonces lo vio. Un pequeño corte limpio en la punta de la rama. Tan pequeño que fácilmente podría haber sido causado por el viento. Alguien pasó a caballo por aquí, explicó Diego. La alforja rozó la rama. El corte es reciente, menos de 24 horas. Y mira la dirección del corte. De este a oeste. Eso me dice que el jinete venía del este. Lucas estaba impresionado. ¿Y eso es todo? ¿Solo por una rama cortada? No es solo la rama, Diego señaló el suelo. Mira las piedras. 2 de ellas han sido movidas recientemente. La tierra debajo aún está húmeda del rocío de anoche, pero la superficie ya se secó. Eso significa que fueron movidas esta madrugada, antes del amanecer. Pero, ¿cómo sabes que fueron los ladrones y no? No sé, ¿un animal? Diego sonrió levemente. Era una sonrisa triste. Porque los animales no se preocupan por ocultar sus huellas. Continuaron así durante el resto del día. Diego enseñándole a Lucas a ver lo invisible. A leer las historias que el terreno contaba. Y lentamente, a pesar de su enojo, Lucas comenzó a comprender. No solo comprender el rastreo, sino comprender a Diego. Este hombre que había vivido con él durante 16 años, que lo había criado, alimentado, protegido, este hombre había pasado toda su vida anterior leyendo historias silenciosas. Persiguiendo sombras. Viviendo en un mundo donde cada detalle importaba porque la vida o la muerte dependían de ello. Era aterrador. Pero también admirable. Cuando el sol comenzó a descender, acamparon en un pequeño barranco. Diego encendió otro fuego pequeño, apenas suficiente para cocinar. ¿Por qué tan pequeño? Preguntó Lucas, señalando las llamas. Porque el humo se ve desde kilómetros de distancia, respondió Diego. Y no sabemos quién más está observando. Lucas tragó saliva.
No había pensado en eso. Comieron en silencio durante un rato. Luego Lucas preguntó: ¿Siempre fue así? ¿Cuándo eras el rastro? Diego asintió. Siempre. ¿Nunca te cansaste? Constantemente. Lucas lo estudió en la luz del fuego. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué seguiste haciéndolo? Diego permaneció callado durante tanto tiempo que Lucas pensó que no iba a responder. Entonces, muy suavemente, Diego comenzó a hablar. Porque creía en algo, dijo. Creía que el mundo podía ser un poco más seguro. Un poco más justo. Si hombres como yo hacíamos nuestro trabajo. ¿Y lo era? ¿Más seguro? Diego miró las llamas. Para algunos. Pero no para todos. Y ese fue mi error. ¿Qué quieres decir? Diego sacó el cuaderno viejo de su alforja. Lo sostuvo en sus manos durante un momento, como si pesara más de lo que debería. Luego lo abrió y sacó la fotografía de Rafael. Este hombre, dijo Diego, entregándole la foto a Lucas. Se llamaba Rafael Molina. Era mi compañero. Mi mejor amigo. Y murió porque confié en la persona equivocada. Lucas tomó la fotografía con manos temblorosas. La estudió a la luz del fuego. Rafael era joven en la foto. Tenía el cabello oscuro y ojos brillantes. Y había algo en su sonrisa. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se parece a mí, susurró. Diego cerró los ojos. Sí, dijo simplemente. Se parece. Lucas levantó la vista bruscamente. ¿Quién era él? ¿Por qué se parece a mí? Diego buscó las palabras correctas, sabiendo que lo que dijera ahora cambiaría todo. Era como un hermano para mí. Y cuando murió, me hice cargo de algo que él amaba más que a su propia vida. ¿Qué cosa? Pero Diego se levantó abruptamente, dándole la espalda a Lucas. Es tarde. Deberías dormir. Mañana será un día largo. Diego. Lucas también se puso de pie. No puedes contarme la mitad de la historia y esperar que... Dije que deberías dormir. La voz de Diego resonó en el barranco. No era un grito, pero había acero en ella. Lucas se quedó paralizado. Diego nunca le había hablado así. Diego se dio cuenta de inmediato y suavizó su tono. Lo siento, dijo, pasándose una mano por el rostro. Hay cosas que aún no puedo decir. No porque no quiera, sino porque me mataría decirlas en voz alta. Lucas lo miró durante un largo momento. Vio el dolor en los ojos de Diego. Un dolor tan profundo que casi era físico. Está bien, dijo finalmente el muchacho. Puedo esperar. Pero mientras se acurrucaba junto al fuego, Lucas guardó la fotografía de Rafael en su propio bolsillo. Algo le decía que necesitaría mirarla de nuevo. El rastro los llevó a un cañón estrecho y sinuoso que los locales llamaban Cañón de las Serpientes. Paredes de roca roja se elevaban a ambos lados, bloqueando el sol del mediodía y creando sombras profundas. Diego iba adelante, moviéndose con cautela. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en sus huesos. El rastro era demasiado obvio aquí. Huellas claras en el suelo arenoso. Ramas rotas. Como si los ladrones quisieran ser seguidos. Una trampa. Diego levantó la mano, deteniendo a Lucas. Desmonta, susurró. Y mantente detrás de mí. Lucas obedeció sin preguntar. Había aprendido en los últimos días a confiar en los instintos de Diego. Avanzaron a pie, llevando los caballos de las riendas. Diego tenía la mano en la culata de su revólver. El cañón se estrechó aún más. Las paredes se cerraban como mandíbulas. Entonces Diego lo vio.
Un destello de metal entre las rocas, unos 20 metros adelante. Un rifle. Atrás. Gritó Diego, empujando a Lucas hacia una grieta en la pared del cañón. El disparo resonó como un trueno. La bala golpeó la roca junto a la cabeza de Diego, lanzando astillas de piedra. Diego se lanzó hacia la misma grieta donde había empujado a Lucas, cubriéndolo con su cuerpo. Más disparos. 2. 3. Alguien reía desde arriba. El rastro. Gritó una voz con acento andaluz fuerte. Creímos que eras un fantasma. Pero los fantasmas no dejan huellas tan fáciles de seguir. Diego reconoció la voz. Javier Cortés. Un pistolero de poca monta que trabajaba para cualquiera que pagara. Javier. Gritó Diego. Esto no tiene que terminar en sangre. Más risas. Oh, pero ya terminó en sangre, amigo mío. La sangre de Rafael Molina. ¿Lo recuerdas? Diego sintió que Lucas se tensaba a su lado. El muchacho lo miró con ojos muy abiertos. ¿Rafael? Susurró Lucas. ¿El hombre de la fotografía? Diego asintió tenso, sin apartar los ojos de las rocas de arriba. Mateo Vega está muy interesado en verte, Rastro, continuó Javier. Dice que tienen cuentas pendientes. De Puerto de las Sombras. Puerto de las Sombras. El nombre cayó como una piedra en agua oscura. Diego cerró los ojos por un instante. 10 años y todavía perseguía cada pesadilla. Lucas. Llamó otra voz desde las rocas. Esta más joven, más nerviosa. Tira tu rifle hacia afuera o te llenamos de agujeros. Era Cruz Delgado. Javier siempre trabajaba con Cruz. 2 pistoleros mediocres que se creían peligrosos. Lucas miró a Diego, esperando instrucciones. Diego evaluó la situación en segundos. Estaban en una posición terrible. Sin cobertura real. Superados en número. Los 2 hombres arriba tenían ángulos claros de tiro. Pero también eran descuidados. Habían revelado sus posiciones al disparar. Y estaban hablando demasiado. Amateurs. Está bien, gritó Diego. Nos rendimos. Empujó su revólver fuera de la grieta, seguido del rifle de Lucas. Ahora salgan. Con las manos arriba. Despacio. Diego salió primero, las manos en alto. Lucas lo siguió, temblando ligeramente pero tratando de parecer valiente. Javier y Cruz bajaron de las rocas, rifles apuntando. Javier era un hombre bajo y fornido con una barba descuidada. Cruz era alto y delgado, con ojos nerviosos que nunca se quedaban quietos. Miren nada más, dijo Javier con una sonrisa. El legendario Rastro, capturado como un ratón en una trampa. Ustedes no son parte de los hermanos rotos, dijo Diego con voz calmada. Son solo mercenarios baratos. ¿Cuánto les pagó Mateo? La sonrisa de Javier vaciló. Suficiente para vivir cómodamente durante un año. ¿Y les dijo por qué me quiere? No hago preguntas, respondió Javier. Solo cobro. Diego asintió lentamente, como si entendiera. Pero sus ojos estaban escaneando el área. Buscando ventajas. Debilidades. Cruz se estaba moviendo nerviosamente, el rifle temblando ligeramente en sus manos. Estaba asustado. Bien. ¿Y al muchacho? Preguntó Diego. ¿Qué órdenes tienen sobre él? Javier miró a Lucas con expresión especulativa. Mateo dijo que si venías con compañía, los trajeríamos a ambos. Algo sobre, hizo una pausa, como recordando. Algo sobre que el chico podría ser útil. Dijo que eres débil cuando se trata de niños. Lucas frunció el ceño, confundido. Pero Diego sintió que su sangre se congelaba.
Mateo sabía sobre Lucas, lo cual significaba que alguien le había contado. Alguien que conocía el secreto. Padre Esteban. Tenía que ser. Escuchen, dijo Diego, dando un pequeño paso adelante. Pueden llevarme a Mateo. No pondré resistencia. Pero dejen ir al muchacho. Él no tiene nada que ver con esto. No. Gritó Lucas. Diego, no. Cállate, chico. Espetó Cruz, apuntando su rifle hacia Lucas. Fue todo lo que Diego necesitaba. En el instante que Cruz movió su rifle, Diego se lanzó hacia adelante. Su mano agarró un puñado de arena y la lanzó directamente a los ojos de Javier. El hombre gritó, cegado temporalmente. Diego giró y pateó el rifle de Cruz, enviándolo volando. Luego golpeó al hombre alto en la garganta con la base de su palma. Cruz cayó, jadeando. Javier estaba tratando de limpiar la arena de sus ojos y apuntar al mismo tiempo. Diego cerró la distancia en 2 pasos y le arrebató el rifle de las manos. Lo usó como garrote, golpeando a Javier en el costado de la cabeza. El hombre se tambaleó y cayó. Todo había durado menos de 10 segundos. Lucas estaba paralizado, mirando con la boca abierta. Diego se arrodilló junto a Cruz, que todavía trataba de respirar. Presionó el cañón del rifle contra la garganta del hombre. Voy a hacer preguntas, dijo Diego con voz mortal. Vas a responder. Si mientes, lo sabré. Y entonces empezaré a romper cosas. ¿Entendido? Cruz asintió frenéticamente. ¿Dónde está Mateo Vega? Fortaleza de los Olvidados, jadeó Cruz. En las montañas. A 2 días de aquí. ¿Cuántos hombres tiene? 5. 6 contándolo a él. ¿Y Padre Esteban? ¿Está involucrado? Cruz parpadeó sorprendido. ¿El sacerdote? Yo, no sé de qué hablas. Diego estudió los ojos del hombre. Estaba diciendo la verdad. Cruz no sabía sobre Esteban. Lo cual significaba que el sacerdote estaba jugando un juego más profundo. Última pregunta, dijo Diego. Rafael Molina. ¿Qué sabe Mateo sobre él? Cruz tragó saliva con dificultad. Solo que tú estabas allí cuando murió. En Puerto de las Sombras. Mateo dice que tienes una deuda de sangre que pagar. Diego se quedó muy quieto. ¿Mateo estuvo allí? ¿En Puerto de las Sombras? No lo sé, admitió Cruz. Él nunca habla de eso. Solo dice que Rafael Molina hirió a alguien que él amaba. Y que tú mereces sufrir por ello. Diego soltó a Cruz y se puso de pie. Su mente trabajaba rápido, conectando piezas. Mateo Vega no estaba solo buscando venganza por algún delito aleatorio. Esto era personal. Tenía que ver con Rafael. Con Puerto de las Sombras. Con algo que Diego no sabía. Diego, la voz de Lucas estaba temblando. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Rafael Molina? ¿Por qué siguen mencionándolo? Diego lo miró. El muchacho estaba pálido, con los puños apretados. Era hora. No de toda la verdad. Todavía no. Pero de algo. Ata a estos 2, le dijo Diego a Lucas. Luego hablaremos. Mientras Lucas ataba las manos de Javier y Cruz con cuerda, Diego recuperó sus armas y revisó las alforjas de los 2 pistoleros. Encontró lo que esperaba. Un mapa marcado con la ubicación de la Fortaleza de los Olvidados. Y algo más. Una carta. Escrita con letra elegante. En latín. Diego no podía leer latín, pero reconoció la firma al final. Asterisco Pax Vobiscum, E.R. Esteban Ruiz. El sacerdote. Diego apretó la carta en su puño.
Todo comenzaba a tener sentido de una manera retorcida y horrible. Listo, dijo Lucas, acercándose. Están atados. ¿Ahora me dirás qué diablos está pasando? Diego guardó la carta en su bolsillo y se volvió hacia el muchacho. Durante un largo momento, solo lo miró, viendo el rostro de Rafael en cada línea, cada gesto. Voy a contarte una historia, dijo Diego finalmente. Sobre un hombre llamado Rafael Molina. Y sobre la noche que murió. Se sentaron en las sombras del cañón, lejos de donde Javier y Cruz podían escuchar. Diego habló con voz baja y controlada, aunque cada palabra parecía arrancada de un lugar profundo y doloroso. Le contó a Lucas sobre Rafael. Su compañero. Su amigo. Un hombre bueno que había cometido errores, como todos. Le contó sobre Puerto de las Sombras. La emboscada. La traición. Pero no le contó todo. No le dijo que Rafael era su padre. Todavía no podía. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta como espinas. Cuando terminó, Lucas permaneció en silencio durante largo rato. ¿Por qué nunca me contaste esto?, preguntó finalmente el muchacho. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque Diego buscó las palabras correctas. Porque Rafael me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que protegería algo que él amaba. Y he pasado 10 años tratando de cumplir esa promesa. ¿Qué cosa? ¿Qué te hizo prometer proteger? Diego lo miró directamente a los ojos. La verdad. Lucas frunció el ceño, confundido. No entiendo. Lo sé, dijo Diego suavemente. Y algún día lo harás. Pero hoy no. Hoy solo necesitas confiar en mí. Lucas lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Confío en ti. Las palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Diego. Porque sabía que cuando Lucas finalmente descubriera toda la verdad, esa confianza se rompería. Dejaron a Javier y Cruz atados en el cañón. Diego sabía que eventualmente lograrían liberarse, pero para entonces estarían muy lejos. Cabalgaron hasta el anochecer, luego encontraron refugio en una hacienda abandonada. Las paredes de adobe estaban agrietadas y el techo parcialmente derrumbado, pero ofrecía protección del viento nocturno. Lucas preparó un fuego pequeño mientras Diego aseguraba los caballos. Cuando Diego regresó, encontró a Lucas sentado junto al fuego, mirando algo en sus manos. La fotografía de Rafael. El muchacho la había sacado de su bolsillo y la estaba estudiando con intensidad a la luz de las llamas. Diego, dijo Lucas sin levantar la vista. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Esta canción, Lucas tarareó unas notas. La canción de la luna. ¿De dónde la aprendiste? Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Por qué preguntas? Porque, Lucas levantó la vista, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Porque Rafael está cantándola en mis sueños. Desde que era niño. Siempre pensé que eran solo pesadillas o recuerdos inventados. Pero ahora, mirando esta foto, escuchando tu historia, creo que son recuerdos reales. ¿Verdad? Diego no podía respirar. Lucas. Él me cantaba esa canción, continuó el muchacho, la voz quebrándose. Cuando yo era bebé. Puedo casi recordar sus manos sosteniéndome. Su voz. Y luego desapareció. Y yo nunca supe por qué. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Lucas. Dime la verdad, Diego. Por favor. ¿Quién era Rafael Molina para mí? Diego sintió que algo dentro de él se rompía. 10 años de mentiras. 10 años de proteger un secreto. Y ahora, mirando el rostro destrozado de Lucas, supo que no podía seguir mintiéndole. Era tu padre,
susurró Diego. El silencio cayó como una losa de piedra. Lucas lo miraba con los ojos muy abiertos, congelado. ¿Mi padre? Diego asintió, incapaz de hablar. Pero tú dijiste que mis padres murieron cuando yo era bebé. Dijiste que... Mentí, dijo Diego, la voz rota. Tu madre murió en el parto. Pero Rafael vivió. Te crió durante los primeros 3 años de tu vida. Y luego murió en Puerto de las Sombras. Y yo me hice cargo de ti. Porque él me lo pidió. Con su último aliento. Lucas se puso de pie bruscamente, dejando caer la fotografía. ¿Me mentiste durante 16 años? Su voz subía de volumen. ¿16 años, Diego? Tenía derecho a saber. Tenía derecho a conocer a mi propio padre. Tu padre está muerto. Gritó Diego, también poniéndose de pie. Ha estado muerto durante 10 años. Conocerlo no habría cambiado eso. Pero habría cambiado todo lo demás. Lucas estaba llorando abiertamente ahora. Habría sabido de dónde vengo. Habría sabido quién soy. Eres quien siempre has sido. Diego dio un paso hacia él. Eres Lucas. Vaciló, las palabras atascadas en su garganta. ¿Qué? Desafió Lucas. ¿Tú qué? ¿Tu hijo? No soy tu hijo. Soy el hijo de un hombre muerto que nunca conocí. El golpe fue peor que cualquier bala. Diego retrocedió, como si físicamente lo hubieran golpeado. Lucas estaba temblando, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo murió? Preguntó el muchacho con voz quebrada. Dijiste que hubo una emboscada. ¿Pero qué pasó realmente? Diego cerró los ojos. Esta era la parte que más temía. La parte que lo había perseguido en pesadillas durante 10 años. Confié en la persona equivocada, dijo suavemente. Recibí información sobre un contrabando en Puerto de las Sombras. Un informante que parecía confiable. Rafael me advirtió que algo no estaba bien, pero yo estaba tan seguro. Tan arrogante. Pensé que sabía mejor. Así que lo convencí de que fuéramos. Su voz se quebró. Y cuando llegamos, era una trampa. Nos estaban esperando. Rafael me cubrió. Recibió la bala que estaba destinada para mí. Y yo solo pude sostenerlo mientras moría. Diciéndome que cuidara de ti. Que te protegiera de la verdad. Diego abrió los ojos, lágrimas corriendo libremente. Y cada día desde entonces he vivido con la culpa de saber que tu padre murió por mi error. Por mi arrogancia. Y te he criado como si fueras mío, sabiendo que nunca podría reemplazar lo que te quité. Lucas lo miraba, el rostro pálido. Tú lo mataste. Sí, susurró Diego. Yo lo maté. El silencio entre ellos era tan profundo que Diego podía escuchar su propio corazón romperse. Lucas dio un paso atrás. Luego otro. Como si no pudiera soportar estar cerca de Diego. Necesito estar solo, dijo el muchacho con voz hueca. Se alejó hacia el rincón más alejado de la hacienda abandonada y se sentó con la espalda contra la pared, abrazándose las rodillas. Diego se quedó de pie junto al fuego, completamente solo. Y por primera vez en 10 años, permitió que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Diego no durmió. Se quedó sentado junto al fuego moribundo, mirando las brasas mientras se convertían en cenizas. Al otro lado de la habitación en ruinas, Lucas permanecía acurrucado contra la pared, dándole la espalda. El muchacho no había dicho una palabra en horas. Diego quería hablar. Quería explicar. Quería arrodillarse ante Lucas y rogarle que entendiera.
pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta como piedras. ¿Qué podía decir que hiciera esto mejor? Lo siento, no bastaba. Nunca bastaría. Había robado a Lucas la oportunidad de conocer a su padre. Había mentido durante 16 años. Y peor aún, había permitido que el muchacho creciera creyendo que era huérfano cuando la verdad era que Diego mismo había causado esa orfandad. El viento soplaba a través de las grietas de las paredes, trayendo el olor de salvia y tierra seca. En algún lugar de la distancia, un coyote aulló. Diego cerró los ojos y vio a Rafael. Siempre veía a Rafael en momentos como este. El rostro de su amigo, pálido en la muerte, los labios manchados de sangre mientras susurraba sus últimas palabras. Volve al niño, NGQBE bit. Diego había cumplido la primera parte. Había protegido a Lucas. Lo había mantenido a salvo, alimentado, educado. Le había enseñado a montar, a disparar, a sobrevivir en esta tierra dura. Pero la segunda parte. No dejes que sepa. Diego había guardado el secreto durante 10 años. Creyendo que estaba protegiendo a Lucas del dolor. Protegiendo al muchacho de la culpa de tener un padre muerto por la arrogancia de Diego. Pero ahora se daba cuenta de que había sido un cobarde. No había ocultado la verdad para proteger a Lucas. La había ocultado para protegerse a sí mismo. Porque enfrentar a Lucas cada día, sabiendo que el muchacho era el hijo del hombre que Diego había matado, eso habría sido insoportable si Lucas lo supiera también. Diego. La voz lo sobresaltó. Lucas se había dado la vuelta. Estaba sentado con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas. Su rostro estaba pálido en la penumbra, los ojos rojos de tanto llorar. Sí, respondió Diego con voz ronca. Alguna vez, Lucas se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de formar. ¿Alguna vez me viste como tu hijo? ¿O siempre fui solo, un recordatorio de tu error? La pregunta atravesó a Diego como una lanza. Se puso de pie y cruzó la habitación. Se arrodilló frente a Lucas, mirándolo directamente a los ojos. Escúchame bien, dijo Diego, su voz temblando con emoción contenida. Desde el momento en que Rafael murió y me dejó contigo, desde ese primer día cuando eras un bebé que lloraba sin parar, buscando a un padre que nunca regresaría, desde ese momento, te convertiste en lo más importante de mi vida. Lágrimas corrían por el rostro de Diego ahora, sin vergüenza. Te vi crecer. Di tus primeros pasos. Escuché tus primeras palabras. Te enseñé a leer, a escribir. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te consolé cuando tenías pesadillas. Y cada día, cada maldito día, te quería más. Su voz se quebró. Así que sí, Lucas. Te vi como mi hijo. Porque lo eres. No en sangre, pero en todo lo demás que importa. Y sé que no tengo derecho a decir esto después de todo lo que te he ocultado, pero te amo. Como amaría a mi propio hijo. Lucas lo miraba con los ojos muy abiertos, lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Entonces, ¿por qué? Susurró el muchacho. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esperaste hasta que todo esto? Porque soy un cobarde, respondió Diego simplemente. Porque cada día que pasaba sin decirte la verdad se volvía más fácil mantener la mentira. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de perderte. Si me odias ahora, lo entiendo. Lo merezco. Lucas permaneció en silencio durante largo rato. Luego, lentamente, extendió la mano. Diego la tomó, confundido. Te odio, dijo Lucas con voz temblorosa. Por mentirme. Por robarme la oportunidad de conocer a mi padre. Por todos estos años de nada. Diego asintió, apretando la mano del muchacho. Lo sé. Pero también, Lucas tragó saliva con dificultad. También te amo.
Porque a pesar de todo, a pesar de las mentiras y el dolor, fuiste tú quien estuvo ahí. Fuiste tú quien me crió. Fuiste tú quien me enseñó lo que significa ser un hombre. Apretó la mano de Diego con más fuerza. Y no puedo perderte también. No puedo perder a ambos padres. Diego sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tiró de Lucas hacia un abrazo torpe, apretado. El muchacho se resistió solo un momento antes de derrumbarse contra él, sollozando. Permanecieron así durante largo rato. Dos hombres rotos, tratando de recomponerse con los fragmentos del otro. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero había algo diferente en el aire entre ellos. No era perdón completo. Eso llevaría tiempo. Pero era un comienzo. Necesito saber algo más, dijo Lucas, limpiándose los ojos. ¿Cómo era él? Rafael. Como persona, quiero decir. Diego sonrió tristemente. Era imperfecto. Cometía errores. Pero era bueno. Tenía un corazón grande. Se preocupaba demasiado por los demás y no lo suficiente por sí mismo. Hizo una pausa, recordando. Una vez, en pleno invierno, Rafael se quitó su propio abrigo para dárselo a un niño mendigo en la calle. Llegó a casa congelándose, pero sonreía. Dijo que el niño lo necesitaba más que él. Lucas escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Y tenía una voz hermosa, continuó Diego. Cantaba todo el tiempo. Especialmente esa canción, la canción de la luna. Decía que su madre se la cantaba cuando era niño. Y luego te la cantaba a ti. Cada noche. ¿Y su esposa? Mi madre. Diego asintió. Se llamaba Elena. Murió dándote a luz. Rafael nunca superó esa pérdida del todo. Pero te amaba con todo lo que tenía. Solía decir que en tus ojos veía a Elena de nuevo. Que era su forma de mantenerla viva. Lucas se limpió las lágrimas. Desearía haberlos conocido. Yo también, dijo Diego suavemente. Pero Lucas, tú los llevas en ti. La bondad de tu madre. El coraje de tu padre. Están ahí, en cada decisión que tomas, en cada acción que realizas. Se pusieron de pie juntos. Lucas miró hacia el fuego moribundo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Diego, terminamos esto. Encontramos a Mateo Vega. Recuperamos a Viento de Plata. Y descubrimos qué papel juega Padre Esteban en todo esto. Lucas asintió con determinación. Juntos. Juntos, confirmó Diego. Asterisco cuarto día del rastreo. Asterisco camino a la fortaleza de los olvidados. Asterisco 10:30 de la mañana. Cabalgaron en un silencio más cómodo ahora. No era el silencio tenso de antes, sino algo más reflexivo. Pacífico, casi. Diego seguía las marcas en el mapa que había tomado de Javier y Cruz. La fortaleza de los olvidados estaba en lo profundo de las montañas, un antiguo fuerte militar abandonado desde las guerras napoleónicas. El terreno se volvió más difícil. Rocas afiladas. Senderos estrechos que bordeaban precipicios. Pero Diego conocía estos caminos. Los había recorrido una década atrás, cuando todavía era el rastro. A media mañana, se detuvieron en una cresta que ofrecía una vista panorámica del valle debajo. Y allí, en la distancia, Diego pudo ver las ruinas de la fortaleza. Paredes de piedra medio derrumbadas. Una torre de vigilancia que se inclinaba peligrosamente. Y corrales improvisados donde Diego podía distinguir las formas de caballos. 11 caballos. Incluyendo uno de pelaje plateado que brillaba bajo el sol. Viento de Plata. ¿Ese es él? Preguntó Lucas, entrecerrando los ojos. Sí,
confirmó Diego, sintiendo un alivio profundo al ver que el caballo estaba vivo. Ahí está. ¿Y cuál es el plan? Diego estudió la fortaleza con ojo crítico. Solo había dos formas de entrar, la entrada principal, que sería un suicidio, y un pasaje lateral que recordaba de sus días como rastreador. Un antiguo túnel de escape que la mayoría de la gente había olvidado. Si aún existía. Esperamos hasta el anochecer, dijo Diego. Luego entramos por el lado este. Hay un túnel que se detuvo abruptamente. Algo se movía en el camino detrás de ellos. Diego y Lucas se volvieron al mismo tiempo, manos yendo a sus armas. Una figura solitaria cabalgaba hacia ellos. Un caballo blanco. Un jinete vestido de negro. A medida que se acercaba, Diego reconoció la figura. Padre Esteban. El sacerdote desmontó con movimientos tranquilos, como si estuviera llegando a una reunión social en lugar de enfrentarse a dos hombres armados en medio de la nada. Diego, saludó Esteban con una sonrisa. Lucas. ¡Qué encuentro tan fortuito! No hay nada de fortuito en esto, dijo Diego fríamente, su mano en la culata de su revólver. Nos has estado siguiendo. Siguiendo es una palabra tan desagradable, respondió Esteban, acercándose con las manos a la vista. Prefiero pensar que he estado guiando. Lucas frunció el ceño. ¿Guiando? ¿Qué diablo significa eso? Esteban lo miró con esos ojos azules penetrantes. Significa, joven Lucas, que todo lo que ha sucedido en los últimos días fue diseñado cuidadosamente. El robo de los caballos. La emboscada de Javier y Cruz. Incluso la revelación de la verdad sobre tu padre. Diego sintió que su sangre se helaba. ¿Qué? Oh, Diego, Esteban sacudió la cabeza con falsa tristeza. Siempre fuiste brillante para seguir rastros físicos, pero terrible para ver las manipulaciones humanas. ¿Realmente pensaste que fue coincidencia que revelara tu identidad frente a todo el pueblo? ¿Que mencionara a Rafael justo cuando Lucas estaba presente? El sacerdote sonrió. Lo planifiqué todo. Para traerte aquí. A este momento. ¿Por qué? La voz de Diego era mortal. ¿Qué ganas con esto? Esteban se volvió, mirando hacia la fortaleza en la distancia. Venganza, dijo simplemente. Por alguien que perdí hace 10 años. Alguien que murió por tu arrogancia, Diego Solano. ¿De quién hablas? Esteban se volvió de nuevo. Y por primera vez, Diego vio verdadero odio en los ojos del sacerdote. Mi hijo, escupió Esteban. Mi hijo, que trabajaba como informante para la Guardia Civil. Que fue descubierto por los contrabandistas en Puerto de las Sombras. Que fue torturado y asesinado, porque tú y Rafael Molina llegaron demasiado tarde. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. El informante. El hombre que les había dado información sobre Puerto de las Sombras. El hijo de Esteban. No, no sabíamos. Por supuesto que no sabían. Gritó Esteban, la compostura finalmente rompiéndose. Porque eran demasiado arrogantes para verificar. Demasiado seguros de sus propias habilidades. Mi hijo les dio información correcta, pero ustedes llegaron con 3 horas de retraso. Y en esas 3 horas lo torturaron hasta la muerte frente a mis ojos. Lágrimas corrían por el rostro del sacerdote ahora. Yo estaba allí, Diego. Escondido en las sombras. Vi todo. Vi cómo te emboscaron. Vi cómo Rafael murió protegiéndote. Y pensé, perfecto. Ahora Diego Solano sabrá lo que es perder a alguien que ama. Pero no fue suficiente, ¿verdad? Continuó Esteban, recuperando el control. Porque desapareciste. Te escondiste en tu pequeña hacienda, jugando a ser granjero. Durante 10 años, busqué la manera de encontrarte. De hacerte sufrir.
Sonrió de nuevo, una sonrisa terrible. Y entonces, un día hace 2 años, llegó un niño a confesarse. Un muchacho que llamaba, padre, a Diego Solano. Que hablaba de él con amor y admiración. Y supe que había encontrado mi venganza. Lucas dio un paso atrás, horrorizado. Así que esperé, dijo Esteban. Planeé. Contacté a Mateo Vega, un hombre que tenía sus propias razones para odiarte. Le conté sobre Lucas. Le sugerí un plan, robar los caballos, atraerte aquí y obligarte a elegir. ¿Elegir qué? Preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. Entre recuperar tu caballo o salvar al hijo de Rafael. En ese momento, el sonido de cascos resonó desde la fortaleza. 3 jinetes emergieron de las ruinas, cabalgando rápido hacia ellos. Diego reconoció al líder. Mateo Vega. Un hombre alto y delgado con una cicatriz que cruzaba su rostro desde la frente hasta la mandíbula. Y detrás de él, 2 hombres más, rifles apuntando. Estaban rodeados. Mateo Vega desmontó con movimientos fluidos, sus ojos oscuros estudiando a Diego con intensidad. El rastro, dijo con voz suave pero peligrosa. Finalmente nos conocemos cara a cara. Diego mantuvo las manos a la vista, consciente de que cualquier movimiento brusco resultaría en disparos. Mateo Vega. Me has causado muchos problemas. Mateo sonrió sin humor. Y tú, Rafael Molina, y tu arrogancia me causaron algo mucho peor. No entiendo, dijo Diego. Nunca tuve tratos contigo. ¿Qué te hice? No me hiciste nada directamente, respondió Mateo. Pero Rafael hirió a alguien que amo más que a mi propia vida. Hizo una seña. Uno de sus hombres se acercó, ayudando a desmontar a una cuarta persona que Diego no había visto. Una mujer. De unos 40 años, con cabello oscuro recogido. Y un pañuelo cubriendo sus ojos. Estaba ciega. Mi hermana, dijo Mateo, su voz temblando con emoción. Isabela. Hace 15 años, fue secuestrada por traficantes de esclavos. Rafael Molina la rescató, pero en el tiroteo, una bala perdida la alcanzó en la cabeza. Sobrevivió. Pero perdió la vista. Isabela extendió la mano y Mateo la tomó con ternura. Durante años, odié a Rafael Molina, continuó Mateo. Lo culpé por la oscuridad en la que vive mi hermana. Pero Isabela insistía en que Rafael la había salvado. Que sin él, estaría muerta o peor. Su voz se suavizó. Y entonces Rafael murió. Y pensé que mi oportunidad de no sé, hacer las paces, pedir explicaciones, se había ido. Hasta que Padre Esteban me contactó. Miró al sacerdote con expresión confusa. Me dijo que Diego Solano, el compañero de Rafael, estaba vivo. Que estaba criando al hijo de Rafael. Y que si quería respuestas, si quería entender por qué Rafael arriesgó tanto para salvar a Isabela, aquí las encontraría. Esteban sonrió, complacido consigo mismo. ¿Ves, Diego? Incluso Mateo es una pieza en mi juego. Él cree que está aquí por respuestas. Pero en realidad, está aquí para ser testigo de tu sufrimiento. Lucas, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Están todos locos, dijo con voz temblorosa. Todos ustedes. Viviendo en el pasado, aferrándose a dolor y odio. ¿Para qué? Miró a Esteban. Su hijo murió. Es terrible. Pero matar a Diego no lo traerá de vuelta. Luego miró a Mateo. Y Rafael salvó a su hermana. ¿Eso no cuenta para nada? ¿Solo importa que resultara herida en el proceso? Finalmente miró a Diego. Y tú, cometiste errores. Errores terribles que costaron vidas.
Pero has pasado 10 años tratando de compensar. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo termina el castigo? El silencio cayó sobre el grupo. Fue Isabela quien habló primero. Su voz era suave pero clara. El muchacho tiene razón, Mateo. Su hermano se volvió hacia ella, sorprendido. Isabela. He vivido 15 años en oscuridad, dijo ella. Pero no en oscuridad de odio. Rafael Molina me salvó la vida. Sí, perdí la vista. Pero gané años que de otro modo no habría tenido. Gané la oportunidad de conocer a mis sobrinos. De ver, con mis manos, mi corazón, la belleza que aún existe en el mundo. Se volvió hacia donde calculaba que estaba Diego, aunque no podía verlo. ¿Y tú, Diego Solano? Has criado al hijo de Rafael con amor. Puedo escucharlo en la voz del muchacho cuando habla de ti. Eso no es castigo. Eso es redención. Mateo la miraba con expresión destrozada. Entonces todo esto, todos estos años de rabia, ¿fueron por nada? No por nada, respondió Isabela suavemente. Pero tal vez por las razones equivocadas. Padre Esteban observaba la escena con creciente frustración. No, dijo con fuerza. No permitiré que esto termine así. Diego Solano debe pagar. Sacó un revólver de debajo de su sotana. Todo sucedió en segundos. Esteban apuntó a Diego. Diego se lanzó hacia Lucas, cubriéndolo. Mateo gritó, no. Lucas, actuando por puro instinto, sacó su propio revólver y disparó. La bala golpeó a Esteban en el hombro, haciéndolo girar. El disparo del sacerdote se desvió, golpeando las rocas. Esteban cayó al suelo, sangrando, mirando a Lucas con shock. Tú, jadeó. Tú. Lucas estaba paralizado, mirando el arma en su mano como si fuera algo ajeno. Comenzó a temblar violentamente. Diego se puso de pie y se acercó al muchacho, quitándole suavemente el revólver de las manos. «Está bien», susurró. «Está bien. Me salvaste. Yo le disparé. Para proteger. No para matar. Hay una diferencia». Mateo se había acercado a Esteban. El sacerdote estaba vivo, pero la herida sangraba profusamente. «Necesita un médico», dijo Mateo. «O morirá». «Déjenlo morir», murmuró Esteban, la voz débil. «Ya no tengo nada». «Todos tenemos algo», interrumpió Diego, arrodillándose junto al sacerdote. «Aunque sea solo la oportunidad de elegir cómo termina nuestra historia». Desgarró un trozo de su propia camisa y comenzó a hacer un torniquete improvisado en el brazo de Esteban. «¿Por qué?», preguntó Esteban, lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. «¿Por qué me ayudas?». «Porque ya he visto suficiente muerte», respondió Diego simplemente. «Y porque a pesar de todo lo que has hecho, entiendo tu dolor». Terminó el torniquete y miró a Mateo. «Llévalo de vuelta al pueblo. El doctor Mendoza puede tratarlo. Luego las autoridades decidirán su destino». Mateo asintió lentamente. «¿Y los caballos?». «Llévalos también. Devuélvelos a sus dueños». «¿Incluso Viento de Plata?». Diego vaciló solo un momento. Luego asintió. «Incluso Viento de Plata. Lo recuperaré después de que esto termine. Pero ahora hay algo más importante que debo hacer». Miró a Lucas, que todavía estaba en shock. «Debo llevar a mi hijo a casa». Asterisco Valle de Sombras. Asterisco Cementerio de Colinas Rojas. Asterisco 3 días después. Diego y Lucas estaban de pie frente a una lápida simple de piedra. Asterisco Rafael Molina. Asterisco 1855-1879. Asterisco Padre. Amigo. Héroe.
Durante 10 años, Diego había evitado este lugar. El dolor había sido demasiado grande. Pero ahora, con Lucas a su lado, sintió que finalmente podía enfrentarlo. Habían traído flores silvestres. Las mismas que Rafael solía recoger para Elena cuando estaba viva. Lucas las colocó con manos temblorosas frente a la lápida. «Hola, papá», susurró el muchacho, su voz quebrándose. «Soy yo. Lucas. Tu hijo. Lamento haber tardado tanto en venir». Las lágrimas comenzaron a caer. «Diego me contó sobre ti. Sobre lo valiente que eras. Lo bueno. Cómo me amabas incluso cuando eras solo un bebé. Y yo desearía haberte conocido. Desearía haber escuchado tu voz. Haber sentido tus brazos sosteniéndome». Se arrodilló junto a la tumba. «Pero aunque no te conocí, quiero que sepas que tuve un padre. Diego se aseguró de eso. Me crió lo mejor que pudo. Me enseñó a ser fuerte. A ser honesto. A preocuparme por los demás». Miró hacia arriba, a Diego, quien estaba de pie unos pasos atrás. «Y sé que cometió errores. Sé que tu muerte fue complicada. Pero también sé que ha pasado cada día desde entonces tratando de compensar. Tratando de ser el padre que tú habrías sido». Se puso de pie y caminó hacia Diego, tomando su mano. «Así que quiero presentártelos formalmente. Papá, este es Diego. Mi otro padre. El hombre que mantuvo viva tu memoria incluso cuando no me contó toda la verdad. El hombre que me ama como tú me habrías amado». Diego sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Se arrodilló junto a la tumba, la mano de Lucas aún en la suya. «Rafael», dijo con voz ronca. «Sé que no puedes oírme. O tal vez sí puedes. No lo sé. Pero necesito decir esto de todos modos». Respiró profundo. «Lo siento. Por todo. Por llegar tarde aquella noche. Por no escuchar tus advertencias. Por ser tan arrogante que pensé que sabía mejor. Tu muerte es mi culpa y he cargado esa culpa cada día». Tocó la lápida con dedos temblorosos. «Pero hice lo que me pediste. Protegí a Lucas. Lo amé como si fuera mío. Y creo que hice un buen trabajo. Porque míralo, Rafael. Mira en qué se ha convertido. Es valiente. Es bueno. Es compasivo». Sonrió a través de las lágrimas. «Es como tú». Lucas se arrodilló junto a Diego, apoyando la cabeza en su hombro. «Es como ambos», susurró el muchacho. Permanecieron allí durante largo tiempo. Dos hombres unidos por amor, pérdida y finalmente, comprensión. Cuando el sol comenzó a descender, se pusieron de pie. «¿Diego?», dijo Lucas mientras caminaban de regreso hacia donde habían dejado los caballos. «Sí. ¿Puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Vas a volver a usar la insignia? ¿Vas a hacer el rastro de nuevo?». Diego se detuvo, considerando la pregunta. Capitán Torres le había ofrecido oficialmente reactivar su comisión. El pueblo necesitaba a alguien con sus habilidades. Y Diego sabía que podía ayudar. Pero también sabía que tenía responsabilidades aquí. Con Lucas. Con la hacienda. «No lo sé todavía», admitió finalmente. «Tal vez. De manera limitada. Ayudando cuando sea necesario, pero sin perderme en ello como antes». Lucas asintió. «Creo que sería bueno. Ayudar a la gente. Como Rafael habría querido. Como ambos habrían querido», corrigió Diego. Sonrieron. Diego estaba de pie en el corral, observando a Lucas trabajar con un joven potro. El muchacho había heredado el talento de Diego con los caballos, pero había desarrollado su propio estilo.
más paciente, más gentil. Como Rafael habría sido. Viento de Plata descansaba en el establo, recuperado finalmente después de que Mateo Vega cumpliera su promesa de devolverlo. El caballo estaba sano y fuerte, como si los días robados nunca hubieran sucedido. En el bolsillo de Diego brillaba una insignia de plata. La había aceptado finalmente, pero bajo sus propios términos. Trabajaría como rastreador cuando fuera necesario, pero su hogar sería siempre aquí, en Valle de Sombras. Con Lucas. Padre Esteban había sobrevivido a su herida y estaba cumpliendo una sentencia de prisión. Pero antes de ser llevado, había hecho algo inesperado, se había disculpado. No con Diego. Con Lucas. Por usar al muchacho como pieza en su juego de venganza. Lucas lo había perdonado. Porque eso era lo que hacían las personas buenas. Mateo Vega había desaparecido. Pero Diego había recibido una carta suya un mes atrás. Breve. Directa. Gracias por mostrarme que el perdón es más fuerte que el odio. Isabela y yo hemos encontrado paz. Espero que tú también. Diego la había guardado junto a la vieja fotografía de Rafael. Ahora, mientras el sol descendía sobre las colinas de Andalucía, Lucas terminó con el potro y caminó hacia Diego, sonriendo. ¿Listo para la cena? Listo, respondió Diego. Caminaron juntos hacia la casa. Padre e hijo. No por sangre, sino por algo más fuerte. Por elección. Por amor. Por perdón. Y mientras entraban, Diego pudo jurar que escuchó algo en el viento. Una canción. La canción de la luna. Rafael, donde quiera que estuviera, finalmente descansaba en paz. Y Diego Solano, el rastro, el cazador silencioso, el hombre que había pasado 10 años huyendo de su pasado. Finalmente había encontrado su camino a casa.